gracias al equipo del parque. Vamos a tratar de transitar un poco esto de los datos, este mundo que hoy de alguna manera nos interpela. Y para entrar en el tema del dato, a mí me gustaría hacer primero un reconto rápido de por qué el dato hoy pasa a ser algo fundamental y pasa de la mano de alguien o de una sigla que circula, ¿no? Que es esto de el I4.0, la industria 4.0, cómo eso está cambiando al mundo. Sigo. Por tanto, primero quisiera contar qué fue esto de lo que hoy llamamos cuarta revolución industrial, industria 4.0. De hecho, encontramos que el 4.0 habla y aparece en cuestiones de derecho, de finanzas, de seguros, de todo. Y tiene que ver con algo que es, en términos de cuento y de storytelling, tiene que ver con algo que es una evolución, ¿sí? Que se fue dando como eso del cambio como cuando un bebé comienza y transita sus primeras acciones motrices hasta que logra caminar y en última instancia desarrolla una pinza fina, ¿no? Entonces, si uno tuviese que matizar estas evoluciones en términos de impacto en el mundo y el progreso del mundo, a mí me gusta simplificarlo en estos 4 estadios, que básicamente el primero y el segundo son los más conocidos, ¿no? El primero, la aparición de la máquina de vapor y el telar mecánico. El segundo, la fabricación en serie, ¿sí? El concepto de línea de producción y la electrificación que se dio, ¿sí? El tercero, la tercera revolución industrial, quizás la menos conocida o menos identificable, es aquella que se dio en 1968 con la aparición del PLC. El PLC, para aquel que conozca algo de automatización, es lo que se conoce como un controlador lógico programable. ¿Sí? Fue lo que permitió agregar reglas a un proceso y automatizarlo. ¿Sí? La automatización entonces aparece en 1968. 1968 tiene 52 años. Y por último, lo que tenemos ahí como 4, que es ese 4.0 hoy, o la cuarta revolución industrial, es aquella que ocurre cuando ya procesos que fueron digitalizados sufren un salto de valor. ¿Y qué es ese salto de valor y sobre qué ocurre? Bueno, si se fijan a la derecha de este gráfico, ¿sí? Aquí pongo que la unidad de medida que traccionaba era cada una de las revoluciones industriales tenía que ver en primera instancia con cuestiones energéticas o de potencia, ¿sí? Cuestiones físicas, reemplazar fuerza humana por fuerza motriz. Pero la cuarta revolución industrial, la que surge posterior, ¿sí? A ese proceso de automatización que llega a la incorporación de electrónica, es de los datos que surgen y se capturan, empezar a generar valor, ¿sí? Ahí pongo unos y ceros representando los bits. Ahora bien, esta cuarta revolución industrial, ¿sí? Más allá del revisionismo histórico, está escrita en términos conceptuales y de la mejor manera por 2 grupos, ¿no? Lo que es el Akatech, que fue quien primero empieza a mencionar este término de cuarta revolución industrial, y lo acompaña en la visión fuertemente lo que es el World Economic Forum. ¿Y en qué consiste esta visión de cuarta revolución industrial y qué tiene que ver con esto del dato que estamos hablando, ¿no? Y acá está la hermandad de la cual yo les hablaba, ¿no? El objetivo de esta cuarta revolución industrial es ¿qué? Es generar conocimiento a partir de quién? De los datos. ¿Con qué fin? Transformar a la compañía en una organización ágil y que aprende, permitiendo tomar decisiones de manera rápida, adaptando los procesos de todas las áreas involucradas en el negocio. Esto tiene una traducción del alemán que ha sido retraducido del español 2 veces para acomodarlo, por eso tiene la complejidad de interpretación, pero si lo ven abajo, lo que busca esta cuarta revolución industrial es que el dato que se captura, se procese, se transforme en un conocimiento y que ese conocimiento impacte en una acción. Ahora bien, aparecen 2 palabras más que son claves, ¿no? Habla de agilidad y adaptabilidad. Hoy nos están haciendo creer que fuimos adaptables en esto del COVID. La realidad es que fuimos ágiles, ¿no? La agilidad tiene que ver con la velocidad de respuesta, ¿sí? La adaptabilidad tiene que ver con la deformación ante la respuesta, ¿sí? La adecuación a la nueva realidad en tiempo permanente, ¿sí? Y como algo normal. Hoy
nos adecuamos rápidamente, ¿sí? Es decir, uno es elástico y el otro es plástico en términos de deformación, para los que conocen un poco de materiales. Esto, ¿qué ocurrió? Ocurrió que reaccionamos rápidamente, pero nos está costando estar en esta condición. Realmente es un esfuerzo todo lo que está ocurriendo. Evolucionó mucho cómo veníamos haciendo cuestiones, pero estamos lejos de ser hoy un 4.0 porque vino el COVID, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que la transformación digital empujó, sí es cierto, el COVID empujó a la transformación digital, empujó, pero está lejos de llegar a lograr empresas adaptables. Entonces, para matizar, ¿qué es esto de transformación digital o digitalización? Vamos a llamarlo digitalización e industria 4.0. Tenemos que pararnos en esta escalerita, si se quiere, de evolución que yo muestro acá, donde están los tres estadios: dato, conocimiento y acción. Y el dato, básicamente, ¿qué es? Ahora lo vamos a ver en otro slide, pero es una representación simbólica de la realidad, que puede ser, ¿sí? Captura de un sensor puede ser captura de un comentario en Facebook, de una red social o cualquier cosa, ¿sí? Pero se obtiene de manera digital a través de la informatización. Puede ser una imagen escaneada, ¿sí? Eso es lo que se quiere el primer estadio de la digitalización. El segundo estadio de la digitalización es disponibilizar ese dato en algún lado. ¿A través de qué? A través de la conectividad. Entonces decimos que estamos en una etapa de digitalización cuando tenemos datos capturados de una manera digital, ¿sí? Y a su vez están disponibilizados a través de la conectividad. Eso es digitalización. Y ahí decimos que conformamos un dato y lo disponibilizamos. ¿Para qué lo disponibilizamos? Bueno, lo disponibilizamos con el objetivo de que aparezcan estadios de generación de valor sobre ese dato, que es un poco lo que va a tratar esta charla de hoy, ¿no? ¿Y en qué instancias? ¿Cuáles son los estadios? Bueno, si uno quiere hacer el paralelismo con el médico, fíjense que la primera escalerita, el primer escalón de lo que es el 4.0 dice visibilidad. Básicamente es ¿qué pasa? Es un semáforo, es un tablero de control, es un sarpullido en la piel, ¿sí? ¿Qué pasa? La evidencia, que era el dato, ¿sí? Me dice, mira, esta persona tiene una reacción cutánea, o mira, esta persona se está quejando, o mira, bajaron las ventas. Es visibilidad del qué pasa, pero no sabemos por qué pasa. Ahora, para saber el por qué pasa, necesitamos un estadio adicional, que es esto que llamamos el cuarto escalón, que refiere a la transparencia. ¿Y qué es la transparencia? La transparencia es, dada la evidencia, ¿sí? Es decir, voy detrás de la evidencia y miro qué hay por detrás. Eso transforma el dato en conocimiento. Y ahora vamos a ver un poquito. ¿Para qué sirve la transparencia? Y bueno, para entender por qué pasa, dar un diagnóstico. El médico dice, mire, usted tiene un sarpullido, le hago 3 análisis y le digo que lo que el sarpullido ese responde a tal cuestión, si se quiere, llamémoslo viral, virósica o lo que sea, que generó eso. Entonces, la posibilidad de diagnóstico es lo que surge posterior, ¿sí?, a la respuesta del por qué pasa. Es decir, la causalidad viene como una consecuencia del entendimiento de la causa-origen, ¿sí? Entonces, bueno, miren qué bien, pasamos ya del dato a un conocimiento, que ya el dato era algo suelto, que no sabíamos bien qué era, lo procesamos, lo entendimos, ¿sí? No solo lo vimos, que nos alertó, que eso es, decimos, transformar el dato en información, sino que además lo contextualizamos y decimos, esto no es solo una mancha en la piel, porque le cayó pintura, sino que acá hay una lesión cutánea, ¿sí? Es decir, hacemos un diagnóstico. Y una vez que tenemos el diagnóstico, ¿qué herramientas tendríamos con el dato? Bueno, son los estadios que hablamos de acción, la visión hacia el futuro. Primero, la capacidad predictiva. Mira, si yo tengo un diagnóstico, puedo tener un tratamiento, ¿sí? O no, pero podría tener un tratamiento. Supongamos que yo sí puedo tener un tratamiento, porque entiendo qué es lo que pasa. Conozco la causa raíz, la evidencia me dio visibilidad, transparencia, pude hacer un diagnóstico, digo, conociendo cuál es la causa raíz, puedo predecir qué va a pasar, ¿sí? Y mire, si usted no hace nada con esa lesión, o si usted no hace nada con ese cliente que se queja, lo que le va a pasar es que le va a ir mal, ¿de acuerdo?
Ahora, esa es la capacidad predictiva. ¿Y cuál es la acción que requiere la adaptabilidad y agilidad? ¿Sí? Es la prescripción, que es lo que hace el médico. Mire, usted debería tomar este tratamiento para hacer tal cosa. En nuestro caso, ¿qué sería? Mire, la gente se está quejando porque el producto se le sale la manija, ¿sí? O la gente está quejando porque dice que ese color no le cumple y la competencia lo tiene. La adaptabilidad termina siendo la acción, ¿sí?, que responde a la evidencia. ¿Estamos claros entonces con este concepto? Salimos de un dato que es una evidencia, lo interpretamos, lo vemos, lo analizamos, buscamos la causa raíz, que es el conocimiento, predecimos cuáles son los escenarios que podrían ocurrir y sobre eso tomamos una acción. Entonces, este es ya también pasa a ser un cliché, ¿no? Es más citado hoy que cualquiera. Dice que no es la especie más fuerte la que sobrevivirá, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapte a los cambios. Y a esto yo le agregaría la que mejor se adapte a los cambios y de manera rápida, ¿no? O sea, adaptabilidad y agilidad. Ahora, ¿cambios en dónde? Digo, nosotros vimos que necesitábamos un cambio. La evidencia nos da una pauta, que miren, acá hay algo, ¿sí? La visibilidad y la transparencia nos dijeron, ese algo es esto, es este el problema, ¿sí? La predicción nos dice hacia dónde tenemos que cambiar. Pero internamente, ¿qué es lo que tenemos que cambiar si yo tengo que pensarlo? Entonces, en este modelo, la Facultad de Ingeniería ha desarrollado algo que es lo que se llama un framework, un concepto de guía de autodiagnóstico, está publicado y todo, para poder ayudar a las empresas a que interpreten, de alguna forma, hagan un diagnóstico de su situación, ¿sí?, y armen un plan de transformación digital. ¿En qué dimensiones? Porque esas son las preguntas, ¿no? Entonces, acá hay 4 de estas dimensiones, que son las que nosotros nos apoyamos, siguiendo un modelo, el modelo Acatech, que son las patas de la mesa por donde yo voy a servir a ese cliente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con las patas de la mesa? Yo tengo cuatro patas en una mesa, ¿sí? Siempre cuento que un profesor mío de geometría analítica y descriptiva decía que un plano se apoya en 3 puntos, no entendía por qué las mesas tenían 4 patas, que eso lo único que hacía era desestabilizarla, ¿no? Y eso es lo que nos pasaría acá, y nos pasa. Si yo en mi empresa, la pata cultural, ¿sí?, de transformación, es decir, la necesidad de entender que requiero un cambio, que es la pata cultural que tengo en la empresa, la predisposición al cambio es baja, ¿qué va a suceder con la mesa? Se va a inclinar. Y el cliente que estaba arriba lo va a sentir. ¿Y qué va a hacer? Se va a caer, ¿sí? El cliente, el producto, el servicio, lo que esté montado en esto. Por tanto, estas dimensiones que yo tengo que medir de alguna manera cuán adaptables son estas 4 que yo pongo aquí, que trato de resumir en recursos, ¿sí?, que tiene que ver con no solo los recursos humanos, sino también con los recursos y capacidades digitales y tecnológicas. Los sistemas de información, porque entendiendo que el dato, ¿sí?, es el valor más importante, necesito que acá no haya silos y que haya sistemas. La diferencia entre un sistema y un conjunto es que en el sistema los elementos se relacionan entre sí, ¿sí? Una industria debería ser un sistema productivo, no debería ser un conjunto de departamentos que cada tanto se compartan información. Entonces el sistema de información es otra parte que tengo que medir en esta escala de adaptabilidad. La estructura organizacional, esto es un tema muy importante en las pymes, ¿no? Muchas veces acá se da el concepto de funcionamiento en modo estrella. Lo que ocurre, sabemos lo que le pasa a una estrella cuando se muere, lamentablemente, ¿no? El centro de estrella termina siendo un agujero negro que absorbe todo y desaparece, ¿no? Está bien que depende de la energía de esa estrella, pero no importa. Y por último, y muy, muy importante, la cultura, ¿no? Con esta visión de predisposición al cambio. Yo tengo que medirme en estas 4 dimensiones cómo estoy respecto de la adaptabilidad. Si yo digo, mi sistema, ¿cuánto tardaría en mover un dato, una evidencia y tomar una acción? ¿Sí? ¿Cuánto tarda? Lo mismo con mis recursos, digo, lo mismo con mi estructura organizacional. Estas son las dimensiones que queremos entender. Metiéndonos un poquito más en lo que es el dato, decíamos, ¿no?, que un dato básicamente no es nada, ¿sí? El dato es una representación simbólica de la realidad. Pero si el dato no está capturado, no existe. O sea, la realidad sí existe, el dato no. El dato existe una vez que se captura la realidad. ¿Y qué capturo en la realidad? Bueno, capturo números, capturo imágenes, capturo muchísimas cuestiones, atributos, en fin.
cantidades, cualidades, lo que sea. ¿Y qué sucede con esto del dato, no? A ver, sucede que el dato solo, decíamos, tiene que ser procesado para ser interpretado y recién ahí se transforma en información. Y la información contextualizada recién ahí se transforma en conocimiento, ¿no? Y esa es la visión hacia atrás, es decir, el diagnóstico es algo que ocurre sobre lo que ya pasó, no es algo que ocurre sobre lo que va a pasar. Es entre todo lo que yo junté, análisis, cuentas, lo que hice, me paré en un lugar que es el del conocimiento, pero tiene una visión sobre el pasado. ¿Sí? Ahí, en esta pirámide que ponemos, hablamos de sabiduría, ¿no? Que la sabiduría sería decir, llenar, la pirámide habla de llenar los agujeros, que es decir justamente qué va a pasar, qué debo hacer para corregirlo, ¿no? Es eso, transformar el dato en sabiduría, es el secreto de todo esto, ¿no? ¿Y quién lo hace a esto? ¿Sí? Hablamos, ahora vamos a ver que la palabra inteligencia artificial es como una palabra que también está en un hype, quiero decir, en un exceso de repetición, cliché o lo que sea, pero la ciencia que estudia todo esto es la ciencia de datos, ¿no? Es básicamente un campo multidisciplinario con métodos científicos, procesos, algoritmos y sistemas para extraer conocimiento e información de datos estructurados y no estructurados. Y ahí viene un poco esto del contexto de todo esto de los datos, ¿no? O sea, hoy tenemos enormes volúmenes de datos. Estimamos que una persona genera por día aproximadamente entre 1,5 y 1,7 megabytes. Digo, con dispositivos, con el smartphone, con lo que sea, genera, ¿no? Propio, con su acelerómetro, no quiero decir que navega, etc. Es decir, dato nuevo. Tipos de datos, fuentes de datos, y algo muy, muy importante, que es este concepto de poder reculturizarnos, ¿sí? Para tomar decisiones basadas en evidencia, le hace dato. Ahora bien, este 4.0 o esto del valor del dato tiene una particularidad, no se asusten con esto que no son mandalas, ni nada raro que quiera expresar, sino que lo que busco mostrar acá, me tomé el trabajito de hacer las dos gráficas, es dibujar esto, ¿no? Estos son polígonos que tienen vértices. Fíjense que hay una particularidad. A partir del triángulo, que tiene 3 vértices y 3 conexiones, o 3 diagonales, ¿sí? Los polígonos posteriores empiezan a aumentar. Es decir, ¿qué quiero decir? Las conexiones o las relaciones entre los datos no son lineales respecto a la cantidad de datos, sino que siguen una curva exponencial. O sea, la relación, el poder de relación es mucho mayor que el poder del dato suelto o de la suma de los datos. ¿Sí? Acá yo pongo algunos ejemplos, ¿no? De estos de figuras de trabajo colaborativo, de aplicaciones colaborativas. Digo, imagínense Waze, ¿no? Waze de nada serviría si hubiese un solo usuario, ¿no? Empieza a tener valor cuando hay muchos usuarios contando dónde están. Y cuando yo empiezo a combinar la información de todos esos muchos usuarios, empiezo a crecer exponencialmente en el potencial de valor adquirido o a adquirir. ¿Sí? Acá solo, a modo de foto, quería mostrarles un poco qué es esto de la ciencia de datos y todas las palabras que uno escucha y están dando vuelta, ¿no? Primero, por supuesto, en nuestro modelo decíamos que teníamos datos y sacábamos ¿qué? Sacábamos acción, ¿sí? La acción, básicamente, acá la ponemos como un insight, que es una revelación que termina en una acción, pero es lo mismo. Es dato que lo proceso, lo interpreto, genero conocimiento y tomo acciones. Y fíjense, ¿no? Todas las áreas que hay acá adentro. ¿Qué inspira a qué? Digo, ¿no? ¿Quién se apoya en qué? El aprendizaje automático como gran motor, ¿sí? La minería de datos, el aprendizaje profundo, el uso del Big Data en todas estas cuestiones, la visión de la inteligencia artificial, ¿sí? Acá, un poco, voy a hacer un comentario un poquito más adelante respecto de estas figuritas, pero no muy profundo porque no es el objeto de hoy. Entonces, ¿qué permite el dato? ¿O qué permitió esto de, ¿se acuerdan la escalera? Volvamos a la escalera. La escalera que nos decía, informatización, ¿sí? Que podían ser sensores, redes, etcétera. ¿Sí? Redes, me refiero a redes sociales, lo que sea. Lugares para captar evidencia, llamémoslo.
Segundo punto, ¿cuál era? Conectividad. ¿Sí? Y los tercero, cuarto, quinto y sexto eran aquellos que tomaban el dato y lo transformaban de algo que era visible a un diagnóstico, de un diagnóstico a una predicción, y de una predicción a una prescripción. Es decir, haga esto. Entonces yo acá lo sumarizo en cómo ha cambiado esto del concepto del producto y del servicio a un concepto de solución. Yo hoy trato de tener un concepto de centrado en el cliente, buscando no una transacción, sino una relación. Y esto es un poco el secreto de todo esto. Salir de modelos transaccionales para ir a modelos relacionales. ¿Y cómo lo logro? Bueno, originalmente teníamos productos y servicios que estaban desconectados. ¿Sí? Ahora los sensorizamos, los vemos, sabemos qué le pasa y tenemos conectividad. Entonces ya salimos de esa visita, si se quiere, spot, a un ciclo de vida de ese cliente, de ese producto, de ese servicio, de esa solución. Básicamente pasamos de algo que era esporádico a algo que es un feedback continuo y relacional. ¿Sí? Relacional. Entiendo que alguien está mal, lo ayudo a que esté mejor. ¿Sí? Eso está ocurriendo, por ejemplo, en la industria del seguro, que es un cambio que está afectando fuerte a la industria, la cual se veía muchas veces atendiendo solo la queja o el cliente nuevo o el cliente que se quería ir. ¿Sí? Es decir, la queja quiero decir el reclamo de una póliza, querer ejecutar una póliza. Pero en el medio uno no sabía mucho qué pasaba. Bueno, hoy uno, desde la sensórica que se incorpora a vehículos y puede agregarse a lo que se conoce como seguros basados en uso, a el uso de redes sociales y otras herramientas, poder tener un vínculo más cercano. ¿Y qué otra cosa sucede acá? Bueno, dejamos el correctivo para ir a lo predictivo. ¿Sí? Dejamos de decir, se rompió el motor, hay que ir a cambiarlo. Este motor está vibrando fuera de rango, probablemente tenga una falla, me adelanto y lo cambio. ¿Sí? O hago la reparación programada. Salimos del prescriptivo y entramos en un plan de acción prescriptivo. Mire, esta persona tuvo estos problemas, falleció. El pasado, ¿no? A decir, mire, esta situación está así, 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 hagamos esto para corregir. Y esto entonces decimos, ¿qué fue el gran cambio? Bueno, puso al cliente en el centro y corrió el producto del centro. Puso al cliente en el centro. ¿Por qué pudo? ¿Por qué pudo? Bueno, pudo por todos esos escalones. Pudo porque hoy tengo datos, pudo porque hoy tengo conectividad, pudo porque tengo un montón de cuestiones. Y además pudo porque hay una cuestión clave, que no es que solo pudo, sino que el cliente lo pide, que es el concepto de personalización e hiperpersonalización. Hay una frase o una palabra que es que se introduce acá que se llama lote único, ¿no? Responder a un cliente con toda mi herramental para ese cliente. No hago miles de productos iguales, sino que atiendo miles de clientes distintos, a los cuales puedo cobrarles distinto y generar aún mayor margen y más puestos de trabajo. Esto es, de nuevo, no es el caso para contar hoy, pero hay muchos casos de estos donde esto aplica, donde se ha aumentado la robotización en la planta, se ha aumentado los niveles de personalización, se ha aumentado la gente en planta y se ha aumentado la facturación. Y bueno, entonces, ¿qué fue lo que sucedió acá? Porque decíamos, che, en la tercera revolución industrial hablábamos de automatización, y hoy, un poco si uno escucha algunos oráculos de las radios y los diarios hablando de esto, se encuentra con una profetización exacerbada, ¿sí? Y el concepto de antropomorfismo por todos lados. ¿Qué quiero decir? De dotar de condiciones, ¿sí?, humanas o de cualidades humanas a objetos y cosas. Básicamente es eso. Y cuando uno rasca un poco, se da cuenta que en realidad está comparando a la cuestión humana mecánica y no a la cuestión humana intrínseca. ¿Qué quiero decir? Y acá viene esto del concepto que quiero poner de inteligencia artificial o aprendizaje. Básicamente, cuando uno habla de inteligencia, hay distintas corrientes para definirla, ¿no? Hay una que dice la capacidad de resolver problemas, pero no dice qué tipo de problemas, ¿no? Si el problema era abrir y cerrar una puerta con un sensor arriba, digo, es una inteligencia básica, ¿no? Ahora, si uno dice que la inteligencia está dotada o se basa en la capacidad de aprender, es otra cuestión.
porque mi límite de resolver problemas va a estar asociado a mi capacidad de aprendizaje. Entonces, que también está acotada, por supuesto, porque no tiene muchísimas otras dotes, si se quiere, de la inteligencia humana. No sabe lo que es la inspiración, no sabe lo que es la aspiración, querer evolucionar, etcétera, sino que lo que tiene es un objetivo que va a ir persiguiendo para mejorarlo, pero no tiene cuestiones internas asociadas a su evolución. Entonces, en esto de lo que hoy llamamos SMART, ¿sí? Y ya voy cerrando mi parte, está esta visión de ¿qué es esto que hoy llamamos SMART? Bueno, decimos que tratamos de que el SMART no sea esto, me refería muy fuertemente al concepto de automatización por sobre el proceso de autonomía. Básicamente, cuando buscamos hablar de cuarta revolución industrial, no perseguimos hablar de automatización. La automatización es el principio de acción y reacción llevado a cabo por dispositivos y mecanismos. Eso es, si se quiere, o por regla, pero es acción-reacción. El concepto de autonomía, ¿sí?, es un concepto más abstracto que tiene que ver con la incorporación entre la acción, ¿sí?, y la reacción, con la incorporación de algo que se llama proceso semiconsciente o de evaluación del entorno. ¿Qué es esto que nosotros llamamos conocimiento? Es decir, contextualizar. ¿Esto por qué pasa? Preguntarse un par de veces. ¿Sí? Uno de los padres de todo esto, que se llama Judea Pearl, de las redes bayesianas, para los que están en tema, dice que el gran problema del aprendizaje automático y lo que llamamos inteligencia artificial es que se muere al repreguntar por qué. No es capaz de ir a buscar causalidad. ¿Sí? La curiosidad dice que se define como la búsqueda de la causalidad. La curiosidad es la búsqueda de la causalidad. Es la poder interpretar el diagnóstico, poder interpretar lo que estoy viendo y generar un diagnóstico más profundo, ¿no? Eso no ocurre acá porque trabaja con síntomas, básicamente no trabaja con causas raíces. Y eso es lo que la hace compleja y no es capaz de ir a perseguir una causalidad. Es el aspiracional de todo el mundo, ¿no? ¿Sí? Todos dicen que se va a alcanzar en algún momento y ese momento nunca llega también. Desde hace mucho tiempo. Entonces decimos que esto que es SMART o que pretende serlo, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace con esta línea. Aprendo, ¿sí?, evalúo, discierno, actúo, y lo hace de manera ciclada. ¿Sí? Studiarum repetitio materium est, dice, ¿no? El estudio es la materia de la repetición, básicamente. Y es eso, es repetir, repetir, repetir. Veo imágenes, reconozco, ¿sí? Veo patrones, diferencio y reconozco. En eso es lo que hablamos de aprendizaje. Y por último, ¿sí?, quiero contar el caso de uso de IoT como muestra de esto del dato, ¿no? Acá pongo que el logo ahí debajo de la World Wildlife Foundation, que en un reporte reciente dice que a nivel mundial el agua dulce accesible que tenemos es del 70%. Del total del agua que hay, el 70% del agua dulce es accesible. ¿Y quién se lo consume? ¿Sí? Mejor dicho, voy a replantearlo. Del agua dulce accesible, el 70% lo usa el sector agrícola. De ese 70%, el 60%, ¿sí?, el 60% no llega a la planta o se desperdicia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que se desperdicia? Quiere decir que el sistema de riego regó en el momento que no hacía falta, cuando la humedad era suficiente, o regó 5 minutos antes que llueva, ¿sí?, o regó, de nuevo, en una condición no necesaria. ¿Y cómo funciona esto de IoT para poder discernir un poco la evolución de estos de los datos? Primero, el IoT no es ni telemetría ni telecomando. Una cosa conectada a Internet no es Internet de las cosas. ¿Sí? Para que ocurra que haya algo con Internet de las cosas, se tienen que juntar estos 4 estadios, que son, básicamente, colectar datos, ¿sí? Recuerden el primer escalón, conectar esos datos, el segundo escalón, analizar, ¿sí?, tercero y cuarto, accionar, quinto y sexto. ¿Sí? Entonces, ese proceso de interpretación, ¿va a llover o no va a llover?
¿Cómo está la humedad del piso? ¿Qué temperatura ambiente hace? Si la evaporación, si la temperatura está en este valor, la presión en este otro, ¿qué implica? ¿Cuál es mi nivel de evaporación? ¿Debo regar más o menos? Si riego a la mañana, a la tarde, 3 de la tarde, 5 de la tarde, verano o invierno. ¿Sí? Ya no en un esquema periódico basado en un reloj, sino en un esquema basado en un análisis de contexto. Entonces, esto que he tratado de contar es un poco el viaje de transformación de un dato en algo que es valioso. Y ahora le cedo la palabra a Ezequiel, ¿sí?, para que cuente el caso. Gracias. ¿Cómo andan? En un segundo que comparto. Bien. Bueno, entonces yo, una de las cosas, como les decía antes, lo que hago es, dentro de Greencode, lo que hacemos concretamente es soluciones tecnológicas que se basan en ciencia de datos. Un segundo, ahí se ve. ¿Se ve bien la pantalla? ¿La presentación? Perfecto, Ezequiel. Gracias. Bien, entonces, ahora les voy a contar un caso bien concreto, con el tiempo que tenemos, así hacemos espacio a preguntas, que hay unas preguntas bastante interesantes. Todo esto que dijo Juan Pablo, claro, llega un momento que lo que hacemos con Greencode es implementarlo, ¿no? En diferentes estadios. Elegí un caso para mostrarles, es un caso relativamente reciente, que me parece que refleja estas etapas que decía Juan Pablo recién, que de todas formas, el objetivo del caso es concretar dar una solución concreta, pero de todas formas los animo a pensar en su caso, o en su industria, o en su empresa, en cómo aplicarlo, ¿no? Y a lo mejor esto después disparar algunas ideas de qué se puede hacer, qué no, qué dificultades hay, y los animo a preguntar eso, sobre todo eso, ¿no? Dificultades, ¿no? Los cómo se podría hacer. Bueno, entonces concretamente este es un caso de una empresa del rubro CPG, ¿no? Consumo masivo. Concretamente el alcance del problema era todos los canales que tienen de distribución, ¿no? Que son todas las distribuidoras que están a lo largo de Latinoamérica. El problema concreto que teníamos era que había un alto rechazo de órdenes de venta. Esto es, van al punto de venta, el punto de venta le solicita suponete, bebidas, cantidad de bebidas, se carga esa orden, cuando la orden llega a la distribuidora la rechaza. ¿Está bien? Y a su vez había un indicador de NPS, ¿no? de satisfacción, de promoción, etcétera, muy bajo para la solución de los vendedores, ¿no? Los vendedores estaban descontentos con las soluciones que tenían para lograr esto. Bueno, claramente hay una conexión en estos dos problemas, ¿no? El cliente, el diagnóstico que nos daba era que, bueno, el proceso de venta está desalineado con el nivel de stock de los distribuidores. ¿Saben? Este era el diagnóstico por parte del cliente. El desafío, de alguna manera, era contratar, desarrollar algún tipo de solución que ataque este problema con la hipótesis de que la tecnología obviamente lo podría resolver, ¿no? El contexto de esto también, que sirve para el caso, con esta compañía trabajamos hace muchos años, ¿no? Entonces, quiénes son los ejecutores, quiénes son las personas clave, contexto, etcétera, datos que maneja la industria y la compañía, lo conocemos bastante bien, ¿no? Si no, quizás habría que ir un poquito más atrás en el problema para poder enfocar, antes de enfocarse directo en una solución. Bien, como primera parte lo que hicimos fue un análisis, y lo primero que detectamos fue que, bueno, el stock no estaba en tiempo real por parte de los preventistas, es decir, estos vendedores que iban al punto de venta, no conocían en tiempo real cuál era el stock de su distribuidora. Había una generación de ventas que no contemplaban, o sea, no tenían en cuenta al momento de hacer las ofertas el stock real, ¿está bien? O el stock, la fluctuación de stock a futuro que iban a tener. El ERP rechazaba por falta de stock, ¿no? De vuelta, todos datos que eran parte del proceso, ¿no? Y por otro lado, el otro problema que está relacionado con este era esto, ¿no? A veces se generaban órdenes que no estaban directamente relacionadas con lo que el cliente final estaba necesitando, ¿no? El consumidor. O sea, nosotros cuando vamos al supermercado y compramos algo, no había una relación directa no detectábamos que había una correlación entre
lo que pedía el punto de venta con lo que era la tendencia de consumo, ¿no? Con lo cual era algo que ahí empezaba a hacer ruido, ¿no? Y por otro lado, bueno, había exceso de stock de ciertos productos en los puntos de venta, ¿no? Había mucho sobrante. O sea, todos problemas que están relacionados en principio, ¿no? Entonces, bueno, impacto obvio, ¿no? O sea, rechazo del ERP, rechazado por falta de stock, en fin, había órdenes de N bebidas, y el ERP lo rechazaba porque no estaban disponibles. Y por otro lado, había un exceso de stock en puntos de venta, ¿no? Entonces, nosotros lo que propusimos fue desarrollar, en verdad es una sola solución, técnicamente implementamos dos soluciones, pero que el problema claramente había que atacarlo en conjunto, ¿no? O sea, no alcanzaba con disponibilizar stock en tiempo real o detectar las mermas de stock en los puntos de venta. Claramente hay que ir con los dos problemas de la mano y ofrecer algo que se monte sobre esa problemática, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue, bueno, arranquemos por esto, ¿no? Exponer el dato. O sea, que el vendedor cuando se acerca tenga una aplicación, que en este caso ya la tenía, se lo habíamos hecho, en parte lo habíamos hecho nosotros, que en tiempo real vea cuál es el stock que tiene la distribuidora en ese momento, ¿no? O sea, si no tenés más en el producto, bueno, no lo ofrezcas, ¿no? Después le facilitamos, obviamente, que tratar de que la actualización de ese estatus de stock empezar a reducirlo, ¿no? Entonces dijimos, bueno, menos de un minuto parece ser un desafío razonable, que lo podemos lograr. Detrás de esto hay un montón de soluciones tecnológicas que hay que implementar, obviamente, ¿no? Imagínense, APIs o exposición del stock de un sistema de gestión que se conecte por esta aplicación, métodos de actualización, no todas las distribuidoras usan el mismo sistema, con lo cual, o sea, hay muchos desafíos detrás que parece esto tan simple, hay un montón de desarrollo que se hace detrás de esto, ¿no? Bueno, y recién después, o en paralelo, en verdad, porque en este caso concreto se podía trabajar en paralelo porque teníamos la data de los últimos 12 meses relacionado con todo lo que es el desarrollo de la venta o el proceso de venta, que arranca con compras, todo que es supply, ¿no? Variación de stock, tendencia, estacionalidad, tendencias de consumo y diferentes inputs. Hicimos, bueno, acá sí aplicamos algoritmo de tamaño machine learning porque el problema requería este tipo de algoritmos, no se podía hacer algo determinístico, un algoritmo tradicional, digamos, como si fuera unas cuentas y se optimiza un cálculo, sino que había que hacer algo que realmente la máquina vaya aprendiendo en base a alguna variación de tendencias. Bueno, aplicamos un algoritmo de recomendación de lo que sería como un pedido ideal o la mejor oferta que le pueda hacer el vendedor al punto de venta, ¿no? Con eso resolvíamos varios problemas, o buscamos resolver varios problemas que eran parte del problema original, pero a su vez que iban a ser más eficientes la experiencia de venta y la experiencia de compra por parte del vendedor, ¿no? Y en el fondo aumentar la facturación de la compañía, que es obviamente lo que están persiguiendo, ¿no? Pues algoritmo de recomendación al vendedor al momento que llega en el punto de venta. Recuerden que esto sucede, probablemente depende el punto de venta, quizás en 30 segundos, un minuto, que es lo que dura la conversación entre que el vendedor se baja del camión o del auto y se acerca imagínense el chino, ¿no? O el supermercadista o la persona que toma la decisión. ¿Está bien? Entonces, en menos de un minuto tenemos que poder resolver todo esto. Esto un poco para dimensionar cuál es el trabajo que hay detrás. ¿Está bien? O sea que por más que uno diga, bueno, aplico Machine Learning, bueno, hay un montón de laburo para poder llegar a menos de un minuto o menos de 30 segundos poder hacer una oferta razonable, ¿no? Bueno, y ya para ir finalizando, bueno, ¿cómo medimos el impacto, ¿no? Bueno, logramos tener el stock en tiempo real en todas las distribuidoras, ¿no? Paso 1, el ABC de exponer el dato, ¿no? Y bueno, luego de 3 meses de implementación, porque esto recuerden recuerden lo que mostraba Juan Pablo, ¿no? Hay una pata de todo esto que es cultural, ¿no? Que implica transparencia, implica exponerse, ¿no? Porque ahora todos van a conocer, o sea, cómo trabajo, cómo opero, y eso a veces los decisores o las personas que están encargadas de esas áreas, a veces generan ciertas resistencias, ¿no? O imagínense lo que fue decirle al vendedor qué es lo que el algoritmo te sugiere, ¿no? Imagínense un buen vendedor, veterano, senior, con muchos años de experiencia vendiendo, número 1 en todos los rankings de una zona, de una geografía, etcétera, decirle, che, ahora dale bola al algoritmo, ¿no? Bueno, en todo caso es un buen benchmark, ¿no? Para comparar cuál es la performance de un vendedor senior contra lo que sugiere el algoritmo, ¿no? Cómo performea, ¿no?
Bueno, imagínate, todos esos son desafíos culturales en buena forma, ¿no? Y parte de estos procesos también es a veces ayudar a generar confianza, ¿no? Entonces el dato siempre ayuda, ¿no? Porque nos paramos sobre la verdad. Bueno, me fui un poco para cómo a veces la parte de liderar el cambio en estas cosas, a veces ir por la data ayuda a evitar susceptibilidades, opiniones, apegos emocionales, intuiciones, ¿no? O sea, esto es, expongo la verdad y trabajamos sobre esto sobre una base de hipótesis y en base a esto a veces puede fallar, ¿no? De hecho, detrás de este trabajo, antes de llegar a esta solución, hicimos varios MVP para testearlo, ¿no? Antes de hacer lo que escala. Bueno, algunos KPIs, que a veces había unas preguntas también que estaban relacionadas con el ROI de este tipo de tecnologías. Bueno, depende de la industria, me adelanto una respuesta, y depende del proyecto, pero en fíjense, o sea, no tengo a nivel monetario el dato concretamente, pero los pedidos rechazados, esto que les decía que el ERP rechazaba, bueno, disminuyó en un 90%. O sea, de 10 casos que teníamos antes, hoy tenemos uno de esos, ¿no? Bueno, el NPS pasó de 6 a 9 puntos, un 50% de aumento en lo que es la satisfacción del uso de los vendedores, a tal punto que, si bien el NPS es opinable, y de vuelta, esto nos mete en un tema de qué indicadores utilizar. Los indicadores son buenísimos para alinear la estrategia y el desarrollo de soluciones y productos detrás de algo que una, ¿no? Y que transmite una visión clara. En nuestro caso elegimos un indicador, propusimos, obviamente esto se desarrolla junto con el cliente, no es que nosotros sugerimos y se trabaja en conjunto, es iterativo el proceso, ¿no? No es un galerazo que traemos la solución final. Pero en NPS nos pareció un indicador interesante para comenzar a explorarlo, que es suficientemente amplio, o sea, digo, se puede concretar más después, pero para este estadio, que es a los 3 meses de la implementación, nos pareció muy bueno poder medir cuál es la satisfacción de los vendedores con este indicador. Después podemos elegir otros, en todo caso, que ayuden a explotar algún tipo de atributo, algún tipo de falencia, algún tipo de solución que uno quiera, ¿no? Pero bueno, eso tiene un riesgo a veces, ¿no? Que podemos volcar al sesgo del desarrollo en algún punto que quizás no está del todo claro que sea el que necesita hoy la organización, la industria, el problema, el comercio, etc., ¿no? Bueno, entonces pasamos del uso de esta aplicación de ventas de 6 puntos que estábamos, que es un indicador malo para NPS, medio a malo, digamos, a 9 puntos, ¿no? Que ya nos pone en una situación donde en la misma organización se empezaron a recomendar el uso de la aplicación, ¿no? Con todo lo que eso implica en la transformación cultural. Esto tiene un impacto en la aceleración del cambio de adopción de este tipo de tecnologías muy alto, ¿no? Es el mismo usuario el que le empieza a recomendar a sus compañeros, che, dale bola a la aplicación porque te da insights que son muy recomendables, muy buenos para el problema que estamos atacando. Bueno, y después, respecto a los proveedores y la experiencia de los distribuidores, pasó también a 8 puntos, que es algo que todavía se puede mejorar, pero de todas formas en 5 era malo, ¿no? O sea, indica indiferencia a satisfacción baja. Y 8 ya nos potencia, por lo menos, en que estamos muy cerca de que empiecen a entre ellos mismos recomendarse. Bien, quiero dejar espacio a preguntas porque estamos llegando a la hora, pero bueno, esto son algunas imágenes como para ilustrar, bueno, qué tipo de soluciones se pueden ir haciendo, ¿no? Indicadores de performance, asistencia, la idea es que en el bolsillo los vendedores puedan tener algo común, no quiero decir la palabra coach, pero algo que los ayude y que los oriente en cómo vienen, ¿no? En objetivos y demás cosas, y los asista, no solamente un monitoreo y control, sino una ayuda real, ¿no? De cómo mejorar y cómo aumentar el rendimiento de sus objetivos. Y después, bueno, desarrollamos algunos tableros con los indicadores principales que facilitan lo que es la toma de decisión en diferentes áreas. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Dejo de compartir y, si les parece, respondemos a algunas preguntas. Yo vi ahí algunas interesantes, que me parece que vos hiciste la introducción correcta, que son las que tienen que ver con todas las preguntas que surgen de cómo sé que va a andar, por qué sé cuánto me va a costar el retorno, la inversión y cuál va a ser la tasa de retorno o los plazos. Digo, acá hay, para que nos quedemos tranquilos y no se rían, digo, según McKinsey, el 70% de las transformaciones digitales falla. ¿Sí? Ahora, no nos asustemos, fallan con cosas que ya se sabe por qué fallan.
¿sí? Entonces, entre esas cosas que se sabe por qué fallan, lo importante es anticiparse a eso, ¿no? Y si uno trata de recorrer un poco mentalmente cuál es ese pinel, ¿no? De cosas que fallan, lo primero que suele ocurrir es lo que le pasó un poco a algún proveedor de software muy famoso, de marca de computadoras muy famoso, que hizo algo que se llamaba, o su producto terminó bajo el concepto de over-promise, under-deliver, ¿no? O sea, prometió de más y entregó de menos. El gran problema acá es cuando tenemos un objetivo que está extremadamente fuera del alcance, aunque sea un aspiracional, y puede ser, si se quiere, la visión de la empresa, pero queremos transitar la visión con pasos, con zancos, digo, ¿no? Estas transformaciones ocurren con lo que llamamos baby step, but strong steps, ¿sí? Pasos de bebé, pero pasos fuertes. ¿Y por qué quiero decir esto, que son pasos cortos? Son pasos cortos porque uno de los principales indicadores que pautan la tasa de falla de todo esto es que la gente se desmotiva. Y se desmotiva porque no solo los objetivos son difusos y son más bien de ciencia ficción, sino que no obtienen resultados en el corto plazo. Y si alguien no obtiene resultados en el corto plazo, es como empezar una carrera, ¿sí?, universitaria y que le vaya mal en todos los parciales. Digo, si me va mal en todos los parciales en el primer cuatrimestre, mi esperanza de largo se ve completamente atenuada. Entonces, algo que es clave en esto de la transformación cultural es que cuando yo le pongo un objetivo, ¿sí?, sea un objetivo corto, mesurable, ¿sí?, y que pueda crecer. La resistencia interna, otro tema que marcó ese, es parte de lo que hablábamos de la transformación cultural. Si yo vengo y le traigo a una persona un robot y no le digo que ese robot no le va a sacar el puesto, sino que lo que va a hacer es mejorar un proceso para aumentar mi potencial mercado, porque puedo hacer algo que antes no podía, entonces la persona dejó de ser en términos de NPS, de ser un detractor a un promotor, ¿no? Entonces, es importante también sensibilizar. Por eso nosotros cuando hablamos de transformación digital creemos que hay dos instancias previas, ¿sí? La primera es una instancia de sensibilización, ¿sí?, que abra la cabeza en términos sensibles. Che, mirá, el robot lo vamos a poner si lo necesitamos, no lo vamos a poner para sacarte el laburo, aunque sea tentador y que mucha gente lo haga, ¿sí? En esta visión, al menos para nosotros, la Facultad de Ingeniería es siempre buscar aumentar al hombre, no desplazarlo. Buscar que la incorporación de tecnología aumente la potencialidad de mercado, aumente el valor entregado y aumente los beneficios, ¿sí? Nunca para reemplazar al hombre. Entonces, en esa línea, es importante que esa instancia de sensibilización muestre que el perro es bueno y no muerde. Lo siguiente es la educación, ¿sí?, en un proceso, porque tiene que terminar en un proceso que tiene que terminar en una transformación cultural. Es decir, tengo que enseñarle a la gente que voy a hacer algo de manera distinta y tiene que convencerse de que esa manera distinta es mejor para todos. Si no, estos detractores lo que van a hacer es que mi proyecto falle, ¿sí? Al robot no lo van a aceitar, al no sé qué no. Entonces, esto es clave también, ¿no? La resistencia interna. Si yo le pongo al field force que está en la calle una tableta en el bolsillo, ¿sí?, y le digo, che, yo sé dónde estás, sé cuánto vendiste, sé cuánto hiciste, pero no le digo que lo que quiero hacer es sobre dónde estás y qué hiciste, te doy una recomendación en tiempo real para que hagas algo mejor como el modelo ese, entonces el tipo que va a hacer, la va a pagar, la va a meter dentro de una bolsa de aluminio para que no sepan dónde está, etcétera, ¿no? Es muy, muy importante sensibilizar de cómo esa tecnología viene a aumentar, ¿sí? Y por último, ya no lo dejo ese, es no entender las necesidades del cliente, ¿sí? Alguien preguntaba por ahí también esto de la hiperpersonalización y la hipersegmentación. Básicamente el concepto de hiperpersonalización habla de lote único, ¿no? Yo no lo conté ahí, hay un caso que contamos típicamente cuando vamos a charlar de esto, que es el caso de Audi, que en su planta de Ingolstadt, en Alemania, de Audi A3, agregó un modelo no de fabricación en serie y en línea, sino de fabricación matricial, ¿sí? Ford decía, cualquiera puede elegir el color del coche siempre y cuando sea negro. Bueno, esta gente que hizo una matriz de producción, una planta que es una matriz,
donde tengo islas de customización y personalización, y el nivel de personalización que se alcanza es de 40 cifras. Yo no sé si alguien se puede imaginar cuántos son 40 cifras, pero no le alcanzarían los autos a todos los habitantes de la Tierra para usarlo todos los días de su vida. Entonces, estamos hablando de magnitudes de personalización enorme. Y ahí incorporaron muchísima robótica nueva, ¿sí? Con una empresa llamada Arculus, con robots que se van moviendo de isla en isla en función de la ocupación de la isla, y aumentaron casi un 30% más de personal para personalizar en detalle, y aumentaron un 32% la facturación. Fíjense cómo el poder ir, este concepto de la carreta para Don Cosentino, tenía que tener volvemos a lo artesano, ¿no? Y esto vuelve a poner al cliente en el medio y vuelve a resignificar el sentido de la manufactura centrada en el cliente y no centrada en el producto. Ya cierro mi micrófono. No sé si había otras preguntas ahí que... Estaba viendo, le respondí a varios por texto. A ver, hay varias que mientras vos ibas respondiendo, Juan Pablo, iban muy bueno, ¿cómo saber si voy a tener éxito antes de meterme en el problema ¿no? Sí, es muy buena esa. Bueno, buena pregunta. O sea, no sé, digamos. A ver, más que buena pregunta es, ok, sepamos que puede fallar. O sea, puede quizás, como todo, o sea, siempre que basemos el dato, a ver, le voy a responder de mi experiencia y no con el manual, ¿está bien? Después, si quieren, ampliamos con qué dice la literatura sobre el problema. ¿Qué nos pasa en Gringo, no? Situaciones, cada vez pasa menos porque hay más cultura de esto del 4.0, se entiende un poco más de que de inteligencia artificial, digamos, bueno, tiene ciertas implicancias, como el que le dije recién, ¿no? O sea, hacer una recomendación en menos de un minuto de cuál es la mejor oferta que le puedes hacer a ese vendedor en particular, en esa zona, en esa hora, en esa época del año, y siendo vos el vendedor tal distribuidora, bueno, detrás hay un montón de desarrollo para llegar a eso, ¿no? Entonces, con este preámbulo, a veces el problema típico es que vienen pidiéndonos un algoritmo de inteligencia artificial que resuelva X problema. O que quieren que, no sé, la logística se resuelva sola con un robot porque, no sé, suponen que es posible hacerlo así, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que a veces con esto lo primero que a veces se trabaja es, bueno, primero la naturaleza del problema, ¿no? Hay un grafiquito, perdón, no lo preparé, pero, porque, digamos, a ver si lo tengo a mano se los muestro, pero básicamente hay ciertos criterios que uno puede aplicar bueno, ¿cuándo se puede aplicar, no sé, machine learning o inteligencia artificial en algunos problemas para reducir costos o maximizar algún beneficio, ¿no? Y hay ciertas condiciones que tienen que ser posibles, ¿no? Que la data sea, primero que exista, que sea suficiente, que pueda ser clusterizable, y dentro incluso de aplicar machine learning o inteligencia artificial, o un modelo Big Data, o simplemente visualización, hay diferentes categorías de problemas, ¿no? O sea, incluso uno puede decir que, bueno, que la computadora me ayuda a encontrar patrones, ¿no? Entonces hay cosas que las computadoras hacen bien, entonces ahí sí se puede aplicar, ¿no? Ahora, seguro en todos estos problemas son problemas caros, ¿no? Entonces, que requieren mucho esfuerzo para desarrollar una solución que sea buena. Entonces, lo que hace un experto en ciencia de datos, lo primero que hace es, bueno, ok, en la problemática que tenés, en el contexto de tu industria, en la data que estás manejando, lo primero que te vamos a decir es, mira, estás verde hoy para resolver esto, lo que te sugiero es, mira, arranquemos a medir esta información, exponer el stock, después vemos si podemos recomendarte algo en tiempo real, pero hoy no sabés si el stock está disponible, entonces estás teniendo, no sé, 100 rechazos por día porque el stock no está disponible, disponibilízalo y primero que haya un ojo humano que resuelva, ¿no? Entonces, vamos de a poco, ¿no? Que de vuelta, la clave, si quieren, es construir conocimiento. Entonces, lo que te va a hacer un experto es decir, bueno, ¿qué pasos tenés que dar en cultura, en sistemas, en procesos, en metodologías, para poder construir conocimiento a partir de la data que vos hoy no tenés, o indicarte, che, no tenés, ojo que no estás midiendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en base a esto, perdón, y para responderte concretamente, entonces, una vez que se hace esa parte del diagnóstico, generalmente con el mismo cliente, nosotros vamos a decir, no estás maduro para, o sea, da estos pasos para llegar a eso, ¿no?
Entonces, no te mandes a hacer el mega algoritmo de detección por imágenes satelitales de las mermas de stock o del tráfico de no sé qué, porque el impacto que va a tener eso, te vas a gastar 3 millones de dólares para lograr vender un 2% más en facturación. Mete un vendedor más y ya estás mejor, ¿no? Con 500 dólares, 1000 dólares, ya está resuelto, ¿no? Entonces, esas sugerencias empiezan a aparecer. Y un paréntesis atado a este problema, que es el más interesante, ¿no? O sea, ¿vale la pena que me metan esto o no? Digamos, en el fondo está esa pregunta, ¿no? Es, por ejemplo, el año pasado había tenido una cadena de retail, había venido de consumo masivo, pero en este caso de ropa, ¿no? Había puesto puso, no sé cómo andará ahora, ¿no? Un local de 3 pisos en Florida y Corrientes. Entonces quería hacer el retail 4.0, ¿no? Así se acercó a la empresa, ¿no? Quiero hacer el retail 4.0, bien, buenísimo. Entonces, ¿cómo mejoramos la experiencia? Entonces, había en este caso no había limitaciones presupuestarias en principio, entonces había espejitos que sacaban selfie, entonces ahí logramos toda una cuestión de publicar marca, identificación, bueno, en fin, un montón de cosas que se iba atacando. Bueno, después un tema de, bueno, cómo detectar el problema de cómo puedo vender más, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar la experiencia de compra? Entonces, un gran tema era, bueno, parte para mejorar la experiencia de compra tenemos que saber, bueno, quiénes son las no compras, ¿no? O sea, ¿por qué no estás vendiendo más? ¿Estás quebrando stock? ¿No le gusta tu producto? ¿Cómo lo eligen? Entonces hay todo un trabajo ahí de empezar a medir eso, te empieza a dar información, donde después, de acuerdo a la capacidad, acá por eso hay mucho de estrategia también, ¿no? Y de economics, digamos, a la proyección que va a tener la empresa, juntos vamos a poder evaluarlo, decir, che, mirá, la inversión que tiene esto, nosotros esperamos capturar X%, o mirá, en otras industrias, aplicar este tipo de tecnologías logró incrementar no sé, en este caso yo le mostré el NPS, ¿no? Y podemos hacer una correlación en impacto económico, si querés, de tener ese NPS. Pero en otro caso puede ser facturación, rotación de inventario, cambio de tendencias, market share, lo que sea. Y en base a eso, bueno, esos porcentajes después lo vemos con los números concretos y vemos si se justifica o no invertir en mejorar eso, ¿no? Y hasta qué punto, digamos, se puede ir haciendo de a poco. Bueno, perdón, pero pasa que es una pregunta interesante porque justamente es cuando hablamos de viabilidad del proyecto, ¿no? Ahí quería dos cositas, ¿no? Que quería compartir. No sé si ve la pantalla, pero el respecto del éxito viene de esto del paso corto, ¿no? Siempre cuando nosotros desde Transferencia, incluso con ESI, todo encaramos un proyecto, nosotros no es que conducimos el resultado final, sino que hacemos el estudio de ese proyecto, entendemos y proponemos un plan de corto, no proponemos nunca el escenario de querer llegar a la luna pasado mañana. O sea, el objetivo siempre tiene que ser un paso corto, que muestre éxito y que muestre un beneficio. Y acá pongo la comparación del mototractor guiado por la persona y el hipertractor 4x4, ¿no? Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Elegir la solución lo suficientemente inteligente, no poner lo que no hace falta. Y para eso hay que apoyarse mucho en gente que pueda ayudar en este asesoramiento, ¿no? Acá hablamos del modo tractor, que es invertir en tecnología en modo tractor es mucha fuerza y pocas luces, ¿no? Tentados por lo que nos viene a ofrecer un proveedor y no por lo que necesitamos. Y como cierre en esto, a mí me gusta poner las reglas de oro, ¿no? Construir primero soluciones lo suficientemente inteligentes, que es no matar un mosquito de un cañonazo, no hace falta, ¿sí? Usar las herramientas para lo que son, ¿sí? Si a mí el promedio de un Excel para determinar una regresión me alcanza, no voy a meterme en un machine learning, no voy a hacer nada que me empioje la cancha. Después, en términos de implementación, bueno, rápido y barato, hay que elegir dos. Las tres no van a salir. Si es bueno y rápido, no es barato. Si es rápido y barato, no es bueno. Y si es bueno y barato, no va a ser rápido. Así que olvídense. Y por último, para no buscar recetas de oro, o recetas, mejor dicho, la gallina del huevo de oro, es que no existe un talle único en todo esto. Esto es altísimamente consultivo desde el punto de vista de qué es lo que uno necesita. Y acá volvemos que lo que sucede en el B2C, al cliente final, era lo que típicamente sucedía en el B2B, donde customizábamos bastante la necesidad de ese cliente entre dos unidades entre dos negocios y atendíamos
básicamente el B2B funcionaba así. El B2C era algo que llovía a todo con lo mismo. Ahora lo que sucede es que es un B2B, ¿sí? Pero con una visión al B2B2C, ¿sí? Y esto es importante verlo. O sea, vamos a llegar a un nivel de personalización tal gracias al nivel de la venta consultiva. Y eso es lo que hoy ocurre, ¿sí? Así que bueno, espero hayamos complementado un poco las visiones ahí.